Buen día, Quinto, ¿cómo andan? Bueno, arrancamos con una nueva clase del taller de Comunicación, Cultura y Sociedad, continuando, bueno, con el recorrido de la materia. La semana pasada hicimos una reunión por Zoom, en la que participaron varios y varias de ustedes. Estuvo muy bueno, pudimos charlar un rato, eh, retomar lo que veníamos trabajando. Y en esta clase, que les va a llegar mediante un video de YouTube, vamos a continuar con el dictado de la materia, ¿sí? Recordemos que veníamos hablando de los signos y los símbolos. Hablamos un poco de la capacidad simbólica de Saussure, de Peirce, y vamos a continuar por ese lado, ¿sí? Ahora les empiezo a compartir pantalla, como hacemos siempre, y vamos a poner ver presentación, ¿sí? Vamos a arrancar. La clase de hoy les prometo que va a ser un poquito más corta que la última. Y vamos a arrancar, ¿sí?, con este título, los signos y su funcionamiento en las sociedades, ¿sí? Ven acá abajo, podrán reconocer, probablemente ya sabrán de qué estamos hablando, que es del símbolo de la paz. Entonces dice, bueno, para comenzar a pensar cómo funcionan los signos en la vida social, vamos a proponer algunos casos de imágenes y representaciones que nos rodean, ¿sí? Uno de los símbolos más ampliamente compartidos es el de la paz. Y acá lo tenemos como ejemplo. Este símbolo es aceptado como tal por diversas culturas, es decir, hay una convención entre las diversas culturas que establece que cuando veamos esto, no vamos a estar refiriendo al concepto paz, ¿sí? No hay nada en este símbolo que represente la paz, pero así lo hemos significado los seres humanos. Y miramos este caso, ¿sí? Tenemos el caso de la Cruz Roja. Dice, Cruz Roja, un caso para analizar. Conocerán lo que es la Cruz Roja, una institución a nivel mundial, en la cual lo que podríamos pensar es que el símbolo que conocemos nosotros, que es la bandera precisamente con la Cruz Roja, funciona de la misma manera en todos los lados. Sin embargo, este símbolo resultaba ofensivo para varias sociedades islámicas. Por una cuestión de sus creencias, esta cruz roja en una bandera resultaba ofensiva. Por lo tanto, la organización debe adoptar otro que lo identifique, que en este caso fue una media luna roja, para así, de esta manera, poder integrar esas culturas, sus sistemas de signos y que no queden por fuera. Es decir, que lo que vemos acá es un caso en el que no para todas las culturas un símbolo puede significar lo mismo, o un signo. ¿Qué, no queremos, ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, que lo contextual, es decir, lo referente al lugar, a la cultura, a una situación particular, ¿sí?, va a tener mucho que ver en esto a la hora de interpretar y significar los símbolos. Otro símbolo que podemos ver acá abajo es el pañuelo característico, ¿sí?, de las madres de Plaza de Mayo, que desde 1977 hasta la actualidad se ha instalado como un símbolo que significa una dura lucha a favor de los derechos humanos, ¿sí? Surge en nuestra penosa última dictadura cívico-militar, y verán ustedes, ¿sí?, que se ha transformado en un símbolo de lucha. Bueno, probablemente, si bien ya es notablemente, la repercusión que tuvo es notable y es muy conocido, quizás a nivel mundial, podría decirse, o al menos en los países de Latinoamérica, quizás en otros contextos no signifiquen lo mismo. Si llevamos este símbolo a la India, probablemente poca gente le dé el mismo significado que le damos nosotros acá en Argentina. Como para citar otro ejemplo en el que las condiciones contextuales son más que importantes a la hora de significar algo. Y vamos a trabajar con un ejemplo bien nuestro, ¿sí?, de la ciudad de La Plata. Vemos estos dos casos. Dos casos de signos que cuando los contextualizamos adquieren un significado totalmente distinto. Vamos a sacar la noticia de la izquierda, ¿sí? Lugones no dejó ingresar con camisetas y banderas
no dejó ingresar con camisetas y banderas con el 7, dice el título de Cielo Sport. Recordemos que pasó para quizás quien no recuerda la noticia o alguien que quizás no le interese en este caso el fútbol, bueno, em, Estudiantes en un clásico a Gimnasia, ¿sí? Le hizo 7 goles. Eso con el paso del tiempo, que puede ser tomado como un simple resultado deportivo, se fue significando, ¿sí? Como una característica del ser hincha de Estudiantes de La Plata y como una cargada hacia Gimnasia. Es muy común, ¿sí? Entre los hinchas de Estudiantes. A punto tal que un organismo de seguridad, como la Previde, decidió prohibir que los hinchas de Estudiantes entren a la cancha cuando jugaba contra Gimnasia con remeras que tengan el número 7. Entonces ahí vemos cómo el 7 deja de ser simplemente un número para transformarse, ¿sí? En una cargada, para la Previde en violencia. Entonces, hoy encontrar en una pared del centro de la ciudad de La Plata un número 7 adquiere un significado particular que quizás en otros lugares del país no lo tenga. Si encontramos un 7, si una persona que vive en Mendoza pasa caminando y ve una pintada en la que hay un número 7, probablemente no, seguramente no le dé el mismo significado que le da un platense a eso. Y acá tenemos el caso también para los hinchas de Gimnasia. No es que me puse, digamos, pro estudiantes en el video, de, por ejemplo, una pintura alusiva a la reconocida como 22, que es la hinchada de Gimnasia, ¿sí? El número 22 simboliza al hincha de Gimnasia, al ser de Gimnasia, a la pasión característica del hincha de Gimnasia. Entonces, que mañana, ¿sí? Me aparezca en mi casa una pintada con el número 22, significa no que a alguien le gusta ese número ni que le va a jugar a la quiniela, sino que está dando un indicio de que esa persona que me hizo la pintada es hincha de Gimnasia, por ejemplo, y, ¿por qué no?, que sabe que yo soy de Estudiantes, entonces puede ser una cargada. Distinto es si mañana un uruguayo, ¿sí?, se levanta y ve pintada en su casa el número 22, probablemente no lo signifique de la misma manera y no entienda a qué se refiere. Es decir, este número deja de ser un número para convertirse en un símbolo, ¿sí?, del hincha de Gimnasia. Y veamos más casos, ¿sí? ¿Qué es esto? Probablemente lo reconozcan en la lengua de los Stones, ¿sí?, los Rolling Stones. Y podemos analizar este caso de la siguiente manera. Lo interesante es que si bien surge como un símbolo representativo de la banda, ¿sí?, como lo que podría ser en una marca también, bueno, con el tiempo, además de hacer referencia a la banda, se fue transformando, ¿sí?, en símbolo de una forma de ser, de unos ideales, de actitudes, de un estilo de vida y de una manera de leer el mundo. ¿Por qué? Porque los Stones simbolizaron durante varias décadas la rebeldía juvenil, por ejemplo, por describirlo de alguna manera. Entonces, salir a la calle con una lengua o tatuarte una lengua, ¿sí?, esta lengua característica, significaba mucho más que simplemente el gusto por una banda, sino que lo que significaba era una actitud hacia la vida y una manera de ver el mundo, de pensar, ciertas creencias, etc. Es decir, este símbolo pasó de ser el simple reconocimiento de una banda para englobar muchas más cosas. Con el paso del tiempo esto se fue resignificando, pero sigue teniendo un sentido similar. Quizás hoy no es la juventud, no sale como en la década de los 80 con, ¿sí?, el símbolo de los Stones, no sé, en una remera, pero entendemos a qué refiere cuando lo vemos. Y también puede pasar con personas. Y acá tenemos dos ejemplos. Ernesto Che Guevara, acá tenemos la imagen, por ejemplo, sigue presente en remeras, cuadros, banderas, incluso hasta el día de hoy. Su imagen es sin dudas un símbolo del ser revolucionario, los derechos latinoamericanos, etc. Es decir, que la imagen del Che Guevara, para ciertas personas, pasó a ser un ícono
que representa ideales, que representa maneras de entender la política, las sociedades, la desigualdad, etcétera, ¿sí? Creer que alguien que tiene una remera del Che Guevara simplemente lleva una imagen que le pareció atractiva es no entender la totalidad de la escena, que significa lo que conlleva llevar la imagen. Y en este caso tenemos otro ejemplo que es el de John Lennon, ¿sí? Ex líder de los Beatles, que se ha transformado con el paso del tiempo en un símbolo de paz, de la igualdad, del amor, ¿por qué no? Entonces, su imagen, ver su imagen pintada en una pared, representa mucho más que un simple gusto musical. ¿Se entiende? Y acá vamos con el caso de las marcas. ¿Qué pasa con las marcas? Bueno, dice también una marca puede ser resignificada y representar mucho más que un simple logo para reconocerla. Acá tenemos en un primer caso el último iPhone, una imagen, ¿sí? Y lo que significa, ¿no? La manzanita y este logotipo. Porque va más allá de un simple celular y pasa a transformarse un estatus social, un modo de vida, ¿sí? Un modo de vida exitoso, entre comillas, ¿por qué no algo ostentoso? Al punto tal que no sé si han visto en internet que hay muchos memes, por ejemplo, con fotos de gente que ha llegado a agarrar su iPhone más viejo y pegarle este cuadradito con las tres cámaras. Se tomó el trabajo de hacerlo como para vender la idea de que tiene el último iPhone. Entonces, imaginemos si no va mucho más allá de tener un celular mejor o peor, sino que significa muchísimas otras cosas. Y continuamos acá al lado con el vasito característico de Starbucks. Es decir, esto lo podemos analizar de la siguiente manera. Ir a Starbucks, sí, y subir una imagen de vasito representa mucho más que simplemente tomarse un café. Yo no sé si el café de Starbucks es tan rico como para que sea, para que represente todo lo que representa a nivel mundial. Probablemente sí, probablemente no, eso ya son cuestiones de gustos y es súper discutible, pero lo que sí sé es que subir una imagen de Starbucks representa muchas otras cosas. Representa una manera de ser, representa un estatus social, representa un poder económico, representa, ¿sí? Muchísimas otras cosas. Por eso es tan común, por ejemplo, o era tan común, ahora quizás se dejó de ver un poco en el discurso de los emprendedores, de la gente que es su propio jefe, entre comillas, exitosos empresarios. Bueno, ¿sí? Acá vemos dos marcas que se han transformado un poco en, han llegado a representar muchas más cosas que dos simples marcas para esos tipos de discursos. Y acá tenemos un tercer ejemplo que es la pipa de Nike. Tener una zapatilla Nike o una campera Nike o lo que sea, representa mucho más que tener una campera atractiva, sino que la pipa de Nike se ha transformado también en un estatus, en el pertenecer a algo. Si no, pensemos en la industria, por ejemplo, de eh, la imitación en las ropas, por ejemplo. Si solamente significara tener una linda, tener ropa de calidad, ¿por qué alguien en lugar de construir su propia marca, por ejemplo, se dedicaría a hacer ropa falsificando el logo de Nike? Bueno, porque es iluso creer que simplemente es una remera. Representa mucho más cosas el tener algo Nike que tener una simple remera. ¿Sí? Alcanzar cierto estatus, pertenecer a algo. ¿Sí? Ni hablar cuando son los grandes deportistas, ídolos de millones de personas, quienes son embajadores de esas marcas. Bueno, ahí se ponen en juego un montón de cosas, más allá de si la remera es de buena calidad o de mala calidad. Incluso podríamos decir que la calidad de la ropa pasa a un segundo plano. Y vamos a hablar un poquito del rol de los medios de comunicación y los discursos sociales. Dice, los discursos sociales son fundamentales a la hora de posicionar a personajes y obras. Arthur Rimbaud podría ser un ejemplo de ellos.
Y vamos a detenernos acá. No lo quise hacer muy largo, poniendo imágenes ni nada, pero les cuento muy, muy por encima. Arthur Rimbaud fue un poeta, para muchos considerado el poeta más grande de todos los tiempos, para otros no, es totalmente subjetivo, pero lo curioso es que Rimbaud murió sin ser reconocido, ¿sí? El tiempo lo puso en ese pedestal, ¿sí? Es decir, generaciones venideras lo han puesto en ese pedestal. Y lo más loco incluso aún es que es un poeta que escribió, si no recuerdo, hasta los 15 o 16 años. Toda su obra fue hasta esa edad de su vida. Muchos años después de su muerte, su obra fue considerada como fundamental al punto de ser considerado por muchos el poeta más grande de la historia, cuando en vida fue inexistente. Es decir, me adelanté a lo que decía el post después. Mozart podría ser otro ejemplo, pero en la música, ¿sí? Mozart, que hoy todos conocemos, que si bien quizás me pongo como ejemplo, no entiendo demasiado de música clásica, reconozco a Mozart como uno de los grandes referentes en ese tema. En toda cultura humana, especialmente con el auge de los medios masivos de comunicación, la existencia y vigencia de ciertos temas se deben, en gran parte, a los discursos sociales que los sostienen. Vamos a repetir esta frase. En toda cultura humana, especialmente con el auge de los medios masivos de comunicación, la existencia y la vigencia de ciertos temas se deben en gran parte a los discursos sociales que los sostienen. Iba a poner el ejemplo del coronavirus, pero quizás no quería tocar un tema tan actual. Entonces, recordemos lo siguiente. ¿Se acuerdan del caso de los mineros de Chile? Atrapados, ¿sí? Estamos bien los 33, la famosa frase. Bueno, en este caso, los medios de comunicación cubrían 24 horas y se alimentaban de sus vidas personales, generando un gran debate, por ejemplo, en relación al minero con dos mujeres. No sé si recuerdan eso, ¿sí? Entonces los medios tomaron este caso de personas encerradas y, ¿sí?, poniendo su foco, ¿sí?, fueron desviando totalmente la atención y fueron generando subtemas y fueron cambiando el eje de las noticias. Quizás no había noticias como para estar cubriendo 24 horas, ¿sí?, afuera de la mina, pero los noticieros estaban ahí, los programas estaban ahí, e incluso fue copando, por ejemplo, los programas de Chimentos con esta historia del Miredo con dos mujeres, con dos familias, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso podríamos poner el coronavirus como ejemplo. No sé si es el más oportuno porque es muy reciente, pero bueno, podríamos analizar de si es necesario tener programas hablando de las 24, si hay información, ¿sí?, como para estar transmitiendo 24 horas, o de qué manera se va desviando el tema para poder llenar esos espacios y seguir hablando de la misma temática durante 24 horas. Y el último subtítulo dice la comunicación y el contexto. Todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido, nos dice Eliseo Verón, ¿sí?, es un gran pensador. Todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido. Los discursos sociales y los medios masivos de comunicación son factores fundamentales en las significaciones de una época. Los discursos sociales y los medios masivos de comunicación son factores fundamentales en las significaciones de una época. Cuando afirmamos que hay un contexto económico y sociocultural que conforma el entorno de la comunicación, nos referimos a las condiciones de producción y a las condiciones de recepción en las que se produce un mensaje o discurso. Entonces volvemos a repetir lentamente, ¿sí? Los discursos sociales y los medios masivos son fundamentales a la hora de las significaciones de una época, es decir, algo va a tener un valor o va a representar algo en relación a los discursos sociales y los medios masivos de esa época. Entonces podremos decir que los discursos tienen condiciones de producción y de recepción. Pueden ser similares pero nunca iguales, ya que engloban las visiones del mundo y conocimientos previos tanto de emisores como de receptores, que jamás serán iguales. Entonces las condiciones de producción vendrían a ser las condiciones en las que ese mensaje se produce, ¿sí?, en el que ese discurso se produce. Y las condiciones de recepción es en el momento que es interpretado. Es decir, puede ser en el mismo momento, porque podemos agarrar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿sí?, un libro de Pedro Mairal, que es un autor contemporáneo,
Entonces las condiciones de producción van a ser muy similares a la de recepción, porque el libro se escribió el año pasado y yo lo estoy leyendo hoy. Si bien nunca van a ser iguales, porque de eso depende, es subjetivo, es cada ser humano, ¿sí? Va a tener distintas nociones, distintas maneras de interpretar las cosas, pero pueden ser muy similares. Pero también pueden ser muy distintas. Por ejemplo, el caso que viene abajo. No podemos leer Shakespeare hoy como en su época. Si yo agarro Romeo y Julieta, ¿sí? Las condiciones de producción van a ser hace muchísimos años atrás y las condiciones de recepción van a ser en el momento en el que lo estoy leyendo, que es hoy. Entonces van a variar un montón y va a haber un montón de cosas que me van a quedar afuera y que no voy a comprender o que voy a analizar de manera distinta. ¿Se entiende? Entonces no puedo leer Romeo y Julieta hoy de la misma forma que se leyó hace 150 años. ¿Por qué? Porque las épocas cambiaron, los discursos que circulan cambiaron, las maneras de entender el mundo, el amor, la muerte, etcétera, fueron cambiando. Entonces también podríamos, para dar un caso local, no sé, mencionar al Martín Fierro. El Martín Fierro, que quizás es la gran obra de la literatura argentina, hoy no va a ser entendido de la misma forma que en el momento de ser escrito. Le podemos encontrar el significado, pero claramente no va a ser, la condición de recepción va a ser distinta, ¿sí?, que al momento de producirse esa obra literaria. Estas condiciones están determinadas por la época histórica, la historia personal, etc. También los medios de comunicación varían sus juicios de valores, contextos políticos, etc. ¿Sí? Un ejemplo de esto último, de cómo los medios de comunicación varían sus juicios de valores, bueno, cómo se trataba, por ejemplo, no sé, si nosotros agarramos una telenovela de los años 80, probablemente hay temáticas que se tratarían de una manera muy distinta a lo que se tratan hoy, de la forma que se trata hoy. Pensemos temáticas en relación a, no sé, a las relaciones amorosas, a las parejas, al rol de la mujer en la pareja, a ¿sí? Temas que quizás han ido evolucionando, cambiando su punto de vista con el paso de los años. ¿Sí? Hoy los medios de comunicación tienen juicios de valor totalmente distintos y discursos totalmente distintos a los que tenían hace 20 o 30 años. Y acá vamos con el trabajo práctico. Hasta acá llegamos con la clase de hoy. La semana que viene vamos a estar haciendo una reunión para charlar todo esto. Quédense tranquilos y tranquilas. Si hay algo que no se comprendió me pueden escribir igual. Y el trabajo práctico es muy sencillo. El primer punto es buscar dos ejemplos de signos o símbolos que hayan cobrado un valor distinto al que tenían en su origen. Recordemos lo que hablábamos de la lengua de los Stones y cómo dejó de ser simplemente el símbolo de una banda para representar los valores de una juventud determinada, la rebeldía, etcétera, etcétera. Bueno, como esto, van a buscar dos ejemplos. ¿Sí? Recuerden, después hablamos de, no sé, de la cara de Lennon, después hablamos de varios más. Che Guevara habíamos mencionado y bueno, ahora no recuerdo cuál más. Y el segundo punto es analizar las condiciones de producción y de recepción de un discurso o una producción cultural a elección. Buscar un caso en que las condiciones de producción y de recepción sean distintas. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, el que les di del Martín Fierro, ¿sí? Busquen otro, no busquen el mismo, pero bueno, vamos a hacer este. Bueno, en este caso, las condiciones de producción de Martín Fierro fueron en tal año, en el cual el gaucho todavía era algo, no sé, estoy inventando, ¿no? Era algo muy común, si hoy bien hoy se lo entiende como el ser nacional, en ese entonces estaba todavía mucho más presente, etcétera, etcétera, etcétera. Y las condiciones de recepción, por ejemplo, son eh, el año pasado que lo leí para la escuela, en donde cambió completamente porque ya quizás el ser gaucho significa otras cosas, bueno, ustedes sabrán analizarlo mejor. Pero bueno, intenten buscar esto, algo en donde las condiciones de producción y de recepción sean totalmente distintas. Hablamos de Romeo y Julieta también en el ejemplo, bueno, ustedes sabrán qué ejemplo elegir. Así que hasta acá llegamos, no hay mucho más para trabajar. Así que bueno, ya saben, ante cualquier duda me pueden escribir. Me pueden escribir tanto en el grupo de WhatsApp como por privado o también en el Classroom que voy a estar armando mañana.
ya que fue un pedido de quizás que surgió en la videollamada que les puede resultar más cómodo. Así que estamos en contacto. Les mando un saludo y que tengan buen fin de semana.